le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. En primer lugar, tenemos una diferencia entre el relato de Mateo y el de Lucas. Lucas va un poquito más específico a lo de Mateo, porque Mateo es más largo, y este se lo conoce como el relato de los ángeles, tiene incluso uno más de Lucas. Pero Lucas nos relata el principio con un poquito más bueno, entonces nos da un poquito más de detalle y cómo empieza la situación. Dice que hay un fariseo que invita a comer al Señor. ¿Por qué? Por curiosidad también, ¿cómo este hombre está haciendo todas estas cosas? ¿De dónde saca todo esto? ¿Y lo invitó a comer? Bueno, es una buena lección para nosotros también, ¿verdad? Conoce a sus hermanos, los conoce a todos, miren, conoce a sus hermanos, después pide el nombre de cada una de ellos. Bueno, si no lo conoce, tiene que invitar a comer a los hermanos para conocerlo un poco más. Buena idea, ¿no? Para poder conocer a las personas, es una buena forma. Pero ya ahí en casa del fariseo, el fariseo empieza con su rito, su ritual, el lavamiento de las manos. Y el Señor Jesucristo iba a decir sentado a la mesa, pero no, recostado, mejor dicho, donde comían judíos, según la costumbre. Y le pareció extraño al fariseo que Jesucristo no haya cumplido con el rito de lavamiento de manos. La religiosidad versus la libertad. El lavamiento de los judíos, ¿en qué consistía? Como los judíos no comían con cubiertos, así como nosotros, ellos utilizaban sus dedos para comer, ¿no? Entonces tenían la costumbre de lavarse muy bien las manos antes de alimentarse. Y el Señor utilizó cada situación para poder dar una lección. Este judío estaba lavándose las manos, tenía un siervo, un esclavo o alguien, y echaba sobre las manos de la persona que iba a hacer el agua. El agua caía en un lavadero que tenía orificios para que la suciedad se vaya, así como los hombres, ¿verdad? Para el judío era indigno beber incluso el agua sucia que caía de su mano. Por eso tenían estos agujeros, para ni siquiera mirar la suciedad de esta agua. Y el Señor no es que está en contra de la fe, porque acá, sino que algunos rabinos estaban enseñando esto como cosas muy importantes y exigiéndole al pueblo estos tipos de lavamientos y cosas así, como parte de una tradición, que ya no sabe, como parte de una tradición, teniendo casi como de diciendo ni siquiera, no es que ni siquiera, no pertenecía a la ley de Moisés. Entonces el Señor estaba aprovechando esta situación para aclarar un poco. Vamos a leer del Marcos, capítulo 7, verso 6. Y como volando, no lo entero, ¿qué les va a parecer? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues el Padre me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque de cada mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ese era el enojo del Señor, que en lugar de obedecer a la Escritura, estaban trayendo tradiciones y mandamientos de hombres y le daban mayor importancia que a lo que Dios estaba diciendo. Por eso el Señor se sentó
Y él sabía lo que iba a pasar con el fariseo. Hermanos, lo triste del caso es que muchas veces nosotros somos iguales y caemos en esta misma situación. Empezamos a fijarnos en las pequeñas cosas, en cosas que ni siquiera están en la Escritura. Y muchas veces las iglesias se dividen por cosas que no aparecen entre los mandatos de Dios. Cosas superficiales, de menor importancia. A veces se escuchan quejas. Hermanos alarmados, hermano David, ¿por qué no empezó el día de la reunión con una oración? Bueno, en pecado empezaron la reunión con una oración. Es bueno hacerlo, ¿verdad? Es bueno comentarlo con el Señor para que Él dirija y vaya todo bien. Pero si empezamos con una alabanza, bueno, y después, ¿cuál es la diferencia? Pero no, estamos acostumbrados a hacerlo así, y así tiene que ser, y si no es así, no vale. ¿Qué pasaría si empezamos a hacer un culto sin música? Y simplemente hablamos la palabra de Dios, abrimos la palabra de Dios y empezamos a orar. ¿Qué es el Señor? Y empezamos a adorarlo en oración y nada más. Algunos se van a ofender, especialmente la música, ¿verdad? Estamos acostumbrados a las reglas, estamos acostumbrados a las costumbres. Cuando debemos avanzar en lo que Dios dice, que es más importante, la oración está bien, pero no tiene que ser como un ritual. Otro ejemplo sería la música, ¿verdad? Siempre hay quejas en cuanto a la música. Que es muy alto, que es muy bajo, que es muy rápido, que es muy lento, que estuvo lindo, que estuvo horrible, que me gusta, hermano. Eso usted no creo que todas. A algunos les gusta, a algunos no les gusta. Bueno, no se puede satisfacer a todo el mundo, ¿verdad? Pero no es algo en el sentido de la palabra de Dios. Hay cosas que bailan con amor para poder estar bien y soportar muchas veces a los demás. Y si estoy valorando espiritualmente, debo aprender a ceder ciertas cosas. Y en muchas áreas de la iglesia, de las reuniones de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, hay inconformidad de los hermanos. Algunas veces las tradiciones se convierten incluso en malas doctrinas, ¿no? Hay hermanos que hablan que si no hay mucha algarabía, si no hay emoción, si no hay lágrimas, si no hay manifestaciones, entonces no está el Espíritu Santo. No, en mi iglesia donde yo estaba antes era así, aquí no es así, entonces no está el Espíritu Santo. La Biblia no me dice. Pero empezamos a creer, o empezamos a cuestionar todo lo que ocurre. Porque de donde yo venía no era así. Hermano querido, cada iglesia es diferente. Lo que funciona aquí no va a funcionar 2 cuadras más allá. Peor en un país lejano. La iglesia es un cuerpo. No es una empresa donde hay un plan a seguir y todo funciona de la misma forma. Lo que sí no es negociable para nada es la palabra de Dios. Puede haber diferentes modos de tocar instrumentos, de cantar y de hacer muchas cosas. Y un ejemplo es breve. En los países de primer mundo, en Holanda, en Inglaterra, en muchos lugares se puede cantar sin música. Porque aquí la iglesia desde pequeños,
cantadas, entonces hay coros fabulosos, solamente de voces. Si nos vamos al oriente ecuatoriano, ¿alguna vez he escuchado cantar a los otros? ¿Sí? ¿Saben que ellos tienen el mismo ritmo? Un camarada, yo no entiendo todo, ¿verdad? El mismo ritmo, toda la canción, de pronto, un sentimiento. Pero ellos están adorando al Señor de esa forma. Entonces, no podemos comparar con otros lugares, con otras iglesias. En lo que sí debemos estar de acuerdo es en la Escritura. Eso no podemos negociarlo. La Escritura no cambia. La palabra de Dios no puede ser diferente. No tenemos que amoldarnos ni adaptarnos. Tenemos que obedecer a Dios. Amén. Nos ocupamos muchas veces de pequeños detalles, de cosas que no tienen importancia. Y estamos mirando en los demás cosas que son muy superficiales. Pasar el tipo 2 minutos tanto. Mira, yo traigo a mí. Hermano, se ve así. Y el amor debe sobresalir. El amor es el dedo que perdona multitud de pecados. ¿Verdad? Cuidado, que vamos a caer en el legalismo y en la hipocresía por parte de la gente. Y el padre está mirando, buscando todos los dedos en otros hermanos. Tú ayer está mirando todos los dedos en otros hermanos. Tenemos que estar diciendo que el Señor amor para no tomar en cuenta las cosas que hicieron. Pero el Señor me dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo que afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad y necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ay, los fariseos estaban más interesados en la parte externa de la vida de la gente, en la parte interna, y la importancia, la relevancia que tiene la parte interna. Vamos a ver la segunda carta de Pablo de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, 8. ¿Quién fue que los hombres orden todo para levantar una mano santa, sin ira ni contienda? Hermano querido, estas manos son santas por sí solas. Podemos levantar, más que hay que hacer para tener una mano santa. Meterla, tal vez en una Biblia de la ahí por 10 horas que atrás. Si no hay una vida santa, no hay mano santa. No se trata de ir a la iglesia y levantar manos simplemente. Se trata de tener un corazón agradable por Dios, obediente a Dios, viviendo en santidad. Hay hermanos, por supuesto, no hay en iglesia, ¿no? Que vienen y oran, que nos quedamos un poco más y ya estamos en el cielo, ya orar a los hermanos. Y llegan a casa y son una fiera con sus esposos, con sus hijos. Venimos con la ropa de domingo, con la cara de domingo, y participamos. Y somos puros amor, pura sonrisa con todo el mundo. Pero llegamos a la casa. Sálvete quien pueda,
Entonces, y esta decisión de la siguiente, de una semana de 12 iglesias, asimismo que las mujeres que atraviesen de ropa de color, con sudor y modestia, no con peinados sentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermana querida, de nada te sirve venir vestida de monja. Ahora, de nada te sirve, y escúchate bien, que voy a decir, no te malinterpretes, usar un velo, y tu corazón está de conmigo. Puedes orar todo lo que quieras. El Señor no estará mirando tu apariencia física. El Señor estará mirando tu corazón. Y preferir tu corazón que agrade a Dios de lo que viene por fuera. Amén. Amén. Y para este caso, yo les creo que oramos. Yo le decía al Señor, dame amor a ti. Porque me está bien. Hermano querido, ¿de qué nos sirve estar aquí? Y no queremos cambiar. ¿De qué nos sirve venir y cantarle al Señor y abrirle Jesús si nuestro corazón está lejos de Él? Y vamos a casa y seguimos igual a que no cambiamos. No somos transformados. ¿Acaso somos como aquellos marineros que estamos pidiendo en hipocresía? Tenemos que ser transparentes. Ante el Señor estamos seguros. A Él no lo vamos a engañar jamás. ¿De qué nos sirve estar aquí si tenemos una vida llena de pecados? Ojo. Hay quienes luchan contra el pecado. Yo tengo que luchar contra el pecado, contra la carne, yo que soy primerito. Pero hay quienes no les importa ya el pecado. Tienen el corazón cauterizado duro. Y les da lo mismo hacer o no hacer. ¿De qué sirve estar aquí? Y no nos arrodillamos, nos doblegamos y nos rompemos ante el Señor y le decimos, Señor, cámbiate, transfórmame. Y hay una pregunta, ¿cómo puedo iniciar? Por venir. Gracias que como mencioné. Muchos estamos aquí, muchos que están aquí por tratar de ganar el favor. Si voy a la iglesia, me va a ir bien una semana, me van a salir los negocios. Si voy a la iglesia, voy a estar bien resultados. Porque yo le prometí al Señor, y una promesa, que si yo iba todos los domingos a la iglesia, me iba a ir bien resultados. Al Señor no le interesa lo que quiere por fuera. Él está mirando lo que hay. Ahí cuando estás solo o sola. Y cuando nadie te mira. Cuando nadie te está observando. Cuando estás tú mismo. Eso es lo que Dios quiere. Verso 41, pero da limosna, yo me estoy adelantando, pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Que sé yo cómo limpiaron por dentro. Otra versión dice,
por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. O sea que estos hombres estaban viviendo cantidad, escondidos detrás de una religión que les daba un título, pero por dentro estaban llenos de maldad y de robo, enriqueciéndose a través de eso. Terrible, ¿verdad? Pero eso era en la época de los fariseos, hoy día no sucede eso para nada. Yo creo que le guardaba a los fariseos. Hoy en día hay mucha gente que negocia con la palabra de Dios y que nunca de la palabra de Dios. Y el Señor está ahí arriba mirando hipócritas, y al mismo tiempo con los aires. ¿Saben cómo se limpia por dentro? Renuncia. Dile al Señor. Entrégale al Señor tus tesoros. El autor del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo el terreno nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso y pecado. Al pecado lo identifica. Sácalo ya, inmediato. Todo lo que te arrastra hacia la maldad, renúncialo, sácalo de tu vida. Eso es lo que el Señor a los fariseos. Entrega lo que está adentro tuyo. ¿Dónde o cuál es tu tesoro? Tu tesoro es tu trabajo, tu dinero, tus posesiones, tu familia. Entrégatelo al Señor. Señor, dile: tú tienes el primer lugar en mi vida. Haz con lo de acá lo que tú creas que sea conveniente. Si lo voy a tener todavía, ayúdame a administrarlo bien, para que tu palabra siga siendo predicada, pero que tú seas el número uno de mi vida. Entrégale peso al Señor. A lo mejor hay algo que no es pecado, pero que se ha convertido en un peso terrible en tu vida. Por ejemplo, la televisión o la computadora te tiene tan concentrado que no te deja estar con el Señor. No, pero si yo estudio con la computadora, la televisión me instruye, que están todos los micrófonos. Cuidado con los pesos. Cuidado con lo que nos dan a la mente. Todo o cualquier cosa que se interponga entre Dios y yo, tengo que sacarlo de mí. Que ya he pecado, porque ya he pecado. Sáquelo, renúncielo. Señores, que tengo muchas condiciones, por eso no puedo asumir el trabajo, de todo. Señor, aquí está. Tú eres Dios. Renuncia mi vida, que lo cantábamos hace con él al inicio de la reunión. No basta solo con decir, es necesario, y no basta solo con querer hacer, es necesario, y tengo que explicarme ante el Señor y decirle al Señor: renuncio a mí. Y cambia, transforma, renueva. Lucas mismo, escribiendo en el libro de los Hechos, aunque fue Pedro el que dijo esto, Hechos capítulo 3, verso 19, dice: así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio
¿Se acuerdan de la historia de Saqueo? La canción. Saqueo subió al árbol para ver al Salvador. Y el Señor me dijo, ven, te quiero comer hoy contigo. Luego Saqueo, y llega ahí en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8. Saqueo puesto el pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a las pobres, y que me hago de defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Saqueo renunció a lo que se había convertido en su tesoro. Tenía buen negocio, era cobrador de impuestos y estaba lucrando. Pero el Señor simplemente dijo, ven, hoy quiero comer contigo. Saqueo se arrepintió de lo que hacía, entregó la mitad de lo que tenía al pobre y a alguien tapó, pero lo devolvió cuadriplicado. Porque Saqueo se dio cuenta que el propósito de esta vida es estar en paz con el Señor y no llenarle de tesoros aquí en la vida. Y el Señor da. Bueno, Señor, enséñale a administrar para no hartar en él. No hay problema. Pero cuidado en administrar su vida. Porque no hay cosas aquí en la tierra que para nada sirven. Verso 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que lleváis la mente corrupta y todo organiza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello interesante, ¿no? El ejemplo que pone el Señor. Ustedes se fijan en las cosas menos importantes y dejan lo realmente importante a un lado. Llenan la venta, la hortaliza, pero no se fijan en lo que realmente quieren hacer. ¿Y David? Hay personas que hacen lo inesperado. Cuando hacen lo que están mirando, son pero eficientes. Harían el trabajo que nadie quiere hacer. Pero cuando no se lo digo, no hacen nada. Se cumple con las pequeñas cosas, así quiere la vida. Pero no hay amor, no hay justicia. Lo único que quiere es que se cumpla la ley. Eso, queridos hermanos, se llama importante. Hay personas duras que leen la Biblia, lloran para aprender y no dejarse el hambre, y para enfrentar y ganar todas las discusiones. Dejando el amor a un lado. Dejando lo que la Biblia enseña a un lado, solamente instruyéndose intelectualmente para hacer o obtener algún reconocimiento. Hay personas sin amor, sin humildad, que van a exhortar a los hermanos y en lugar de restituirlo, lo borran, lo acaban, lo hunden. Hermano querido, si usted no sabe exhortar, si el Señor no le ha dado este don, mejor no lo haga. Si usted no siente el dolor cuando vaya a hablar con una persona, como se lo puedan decir a usted mismo. Si usted no siente amor y compasión cuando le vaya a exhortar a alguien, entonces no lo haga, porque va a herir. Y lo único que usted va a querer es que la persona haga lo que usted quiere que haga. O que sea como usted. Y eso no interesa a nadie.
O que haga lo que usted haga y que realmente usted lo hace. ¿Me explico? Somos muy fuertes para exigir, pero somos muy débiles para cumplir. Entonces, si yo no puedo soltar, tengo que reconocerlo. Si no hay el suficiente amor en mi vida para hablar con una persona y hacerlo por medio de la escritura a Dios, entonces, por favor, no lo haga. Por supuesto que es necesario leer la Biblia y orar, y mientras más ores, más sea mejor. Pero hágalo humillado ante el Señor. Hágalo con amor. Hágalo sujetándose a su palabra. No se convierta en un juez de la palabra de Dios. Convierta en un obediente de la palabra de Dios. No utilice la Biblia simplemente para reprender a otro. Verso 43 del segundo año. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas, en las saturaciones, en las plazas. Queridos hermanos, cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo. Por si acaso nada de malo tiene sentado en la primera fila. Si usted viene temprano porque le ama al Señor y le toca en la primera silla, gloria a Dios, aunque a veces no es así. A veces llegan temprano y van a la última y le dicen, no sé por qué se lo van a decir. El aire acondicionado. Pero si le toca sentarse en la primera silla, son los mejores puestos. Que no sea únicamente para que lo vean, sino porque el amor de Dios te hará ese privilegio de tomar un buen pueblo. El amor de usted a Dios ya ha venido antes. Cuidado con buscar el reconocimiento. Cuidado con buscar el sobresalir o la popularidad. ¿Es malo esto? Por supuesto que no. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno se le ponga su juventud, sino fue ejemplo de los creyentes de palabra, conducta, amor, fe, pureza. Entre tanto, no descuides entonces en ti. Entre tanto, cuando ocupas de la lectura, de exhortación, de enseñanza, no descuides entonces que hay en ti, que te fue dado en el de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de esas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es esto de aprovechamiento y sea manifiesto? Los otros se van a dar cuenta, lo van a mirar. Entonces, no es malo sobresalir, no es malo tener algo de popularidad, no es malo el ser reconocido, no es malo llamar la atención. Pero siempre y cuando la motivación de mi corazón sea el servicio a Dios, no hay que buscarlo. Es malo cuando lo único que quiero es tener, cuando lo único que quiero es sobresalir. Pero si amo a Dios y empiezo a servir a la iglesia, empiezo a discipular, empiezo a visitar, empiezo a orar con los demás, ese reconocimiento va a venir solo, no hay que buscarlo. Y hay algo que el Señor me molestaba en el reconocimiento. Todo el capítulo 23 del libro de Mateo para hablarle a los fariseos hipócritas. ¡Ay! Dice el Señor, una expresión de dolor, una expresión de castigo, ¿verdad? ¡Ay de vosotros, los que están buscando el reconocimiento, el sobresalir, la primera vista, la salvación, y será
sea por su amor a Dios. Hay de nosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. A veces uno puede ir a un cementerio y está caminando, ¿verdad? Y de pronto se da cuenta de que estaba con una tumba. Está tan crecido el monte, y no se ve la lágrima y no se da cuenta. El Señor le dice eso a los fariseos. Ay, ustedes fariseos. Tratan de esconder la tumba que tienen adentro. Se puede tener un título del siervo de Dios, pero la maldad está ahí adentro. Tal vez nadie la pueda ver, pero no quiere decir que no está ahí. Cuidado, es como una tumba escondida. Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos aprietas a nosotros. Y él le dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargar a los hombres con cargas que no podéis llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. A los hermanos que están predicando en los diferentes servicios que dan, en los diferentes grupos online, jóvenes, cada colegio que está enseñando la palabra de Dios. Consideren, el Señor Jesucristo era directo. No había para él preferencias ni excepción. Considera que se está hablando a su gente. Y yo considero en primer lugar que me está hablando a mí también. El pecado hay que enfrentarlo. No hay que dejarlo pasar. No hay que esconderlo. No, porque es mi amigo, no le voy a decir nada. En el momento que empezamos a ser esenciales, o en el momento que empezamos a tapar pecado, nos convertimos en siervos de hombres y dejamos de ser siervos del Señor. Si hay una persona querida y está en pecado, hay que sentarse con él y hablarlo, y enfrentarlo, y tratando de restituirlo, porque somos siervos del Señor y no de hombres. Hermanos que están enseñando, realmente viven lo que predican. O solamente estamos enseñando la Escritura porque así se dice esto. Eso es bueno. Pero hay que predicar lo que vivimos. Mi papá una vez me dijo: jamás enseñes algo que no guste. Y jamás enseñes algo en lo que tengas duda. Porque tenemos que ser honestos. Alguien ha dicho: no vayas a hablar a la gente de Dios sin antes haber hablado con Dios de la gente. Necesitamos poner el corazón en enseñanza. Necesitamos pedirle a Dios que nos llene de amor para hablar a la gente. Jamás enseñemos algo que no hacemos, solamente para quedar como que si quisiera. Debemos ser responsables y debemos prepararnos. No podemos venir acá del Señor a la gente sin habernos preparado primero. Son horas invertidas en oración, en el estudio de la Escritura, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Tenemos que ser sinceros. El motor que mueve todo esto
se llama oración. La herramienta que penetra esas paredes duras que tiene la escritura en algunos versos se llama oración. No podemos pararnos aquí y hablar del Señor de memoria. Debemos orar y prepararnos bien para que el Señor pueda utilizar nuestras voces para llegar a su puerta. No es cosa fácil. Cuidado con la hipocresía, porque hay mucho en la predicación. Libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón, en primer lugar Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. En segundo lugar Esdras inquirió, investigó, estudió la ley de Jehová. En tercer lugar, la cumplió para cumplirla. Y en cuarto lugar, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Todo predicador lo primero que tiene que hacer es tener un corazón dispuesto. Luego, la responsabilidad de la preparación, del estudio personal, de la oración. Luego, vivir lo que han aprendido, ponerlo en práctica, ponerlo en obra. Y al final de todo, enseñar lo que ha vivido. Nos encanta verlo al revés. Tengamos cuidado, porque se pierde crédito, se pierde autoridad. Antes de decirle a la iglesia que hay que hacer esto y aquello, hay que reflexionar y preguntarnos si nosotros estamos dispuestos a hacerlo o si lo estamos haciendo ya. Cuidado con la hipocresía. Hace nosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad de Dios nos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se levante de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será levantada de esta generación. Arqueológicamente se descubrió que en esa época de los fariseos se estaban levantando monumentos a los profetas. Los padres años antes los habían matado y ahora los hijos los estaban reconociendo como profetas de Dios y levantando el altar, pero no altar, sino reconocimiento, acusando de ellos mismos, porque estaban en la misma práctica de los padres, sin obedecerle a los hombres de Dios, o mejor dicho, dejarlo muy claro, sin obedecer a la palabra de Dios. Dice lo que los hombres de Dios se llaman dentro de su palabra. Por eso lo aclaro. Los padres desobedecían a Dios y mataban a los profetas. Ahora los hijos desobedecían a Dios también, no creían en el Señor Jesucristo. Sin embargo, fingían el arrepentimiento y consideraban a los antiguos profetas como buenos y estaban cayendo ellos exactamente lo mismo. ¿Le ha pasado alguna vez a usted que dijo: yo no quiero ser como mi padre? Yo no quiero ser como mi padre, y está cayendo exactamente lo mismo. Pues yo te digo, Señor, cámbiame, no quiero ser igual, transfórmame con tu palabra. Terminamos. Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de los cielos. Vosotros mismos cada vez mostrasteis que a los que entraban se impedisteis, diciéndoles: eres las cosas. Los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharte en gran manera
y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cantar alguna palabra de su boca para acusarle. Hoy en día también se ha cambiado de lugar, como en aquel entonces. Se han apoderado de la sabiduría y de la llave del conocimiento. Han entendido el mensaje de Dios con sus tradiciones. Han cambiado el camino al Señor con sus fábulas. Han pervertido el mensaje puro y lo han cambiado con cuentos. Y hoy en día la gente ya no cree nada en la Biblia, sino en los cuentos de los grandes predicadores. Ay de vosotros, dijo el Señor. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, no es nuevo. Desde la antigüedad, pero tampoco es una excusa. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de arrepentirse y de cambiar. Y es tiempo de ser fieles al Señor. Es tiempo de dejar de escuchar tantas mentiras, tantas fábulas. Y es tiempo de arrodillarnos con la palabra del Señor en las manos y decirle, Señor, háblame. Señor Jesús, quiero seguirte. Señor, me arrepiento de mi pecado, enséñame tu verdad, transforma mi vida, cámbiame. No quiero mirar más a mi casa para sacar a mi mujer, a mis hijos. No quiero traicionar más a mi mujer. No quiero pecar más. No quiero mirar a la pornografía. No quiero engañar, no quiero robar, no quiero mentir. Señor, cámbiame. Cámbiame, hoy es tiempo. No estemos aquí por gusto. Hay que tomar una decisión firme. Hay que tomar la decisión de que Jesús es el tuyo. Ayer alguien se lo quitaron. Y al hablar les decía que es un compromiso serio que hacemos con él. Nos identificamos de su muerte y de su resurrección. Nos comprometemos a una vida de obediencia. Somos la gente que se privada de acuerdo a su voluntad. Es tiempo de dejar el pecado y los besos atrás. Hoy es tiempo de cambiar. No lo dejes para mañana. El Señor dijo, yo conozco tus obras. He aquí el puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has llegado a mi nombre. A lo mejor no somos grandes, ni reconocidos, ni poderosos, ni nada de eso, y no nos interesa, pero que el Señor diga de nosotros, has guardado mi palabra, así lo quiera mi nombre de Dios. Que este templo, que esta iglesia sea una puerta abierta al reino de los cielos, que esta verdad no puede hacer para acabar. Porque aquí hay un grupo de hombres y mujeres que amamos al Señor y que le prometemos fidelidad y compromiso y arrepentimiento para que Él utilice esta iglesia como una puerta abierta a su reino. Debemos cambiar, debemos corregir. Debemos corregir la parte moral, la sexualidad. Debemos pedir al Señor por los matrimonios. Debemos cuidar nuestra boca cuando hablamos. A veces hablamos al frente, lo tendremos al frente. Debemos ser honestos. Debemos pedir perdón. Y nos vamos a poner de pie para pedir perdón. Y vamos a orar.